¿Qué ondilla? Yo soy Rafa Carvajal. Nací hace más de 4 décadas en una zona del espacio llamada la Vía Láctea, no sé si la conozcan, específicamente en un planeta llamado Tierra. Está bonito, es de color azul, está cerquita por ahí del Sol. Tenemos también un satélite natural, la gente le conoce como Luna, y los domingos venden menudo por mi casa. Tuve la fortuna de nacer en un hogar en donde se valoraba mucho el conocimiento. Mi papá es ingeniero electricista, mi mamá gran parte de su vida la dedicó al Tecnológico Nacional de México, trabajaba ahí en el Departamento de Ciencia, después en el Consejo de Ciencia del Estado de Durango. Entonces era muy bonito que nos fomentaban el conocimiento, pero de una manera como amena, nunca nos presionaron porque sacáramos dieces, ni porque fuéramos por parte del cuadro de honor de la escuela, simplemente nos mostraban que había cosas curiosas, que había cosas bonitas en el universo, que había gente que estudiaba la naturaleza y que era valioso conocer eso, que era interesante buscar esa información. En ese entonces, les estoy hablando de los 80s, no había internet. La manera en como mis papás nos apoyaban, a mí y a mis 2 hermanos, era comprando enciclopedias, poniéndonos algunos programas interesantes en la televisión. Y pues originalmente uno ahí, las enciclopedias y los libros que nos prestaban o que nos compraban mis papás, lo usaba uno como material de apoyo, ¿no? Te encargaban una tarea, buscabas el tema y ya lo copiabas en tu libreta y lo entregabas. Pero una vez ahí en vacaciones, así como que no queriendo la cosa, vi un libro verde que estaba ahí, un tomo de una enciclopedia de los últimos tomos, que decía béisbol, fotografía y magia. Lo tomé para ver qué onda y me di cuenta que por una parte pues, me llamó mucho la atención los trucos de magia, pero también explicaban la historia del béisbol, las reglas del béisbol, cómo funcionaba una cámara, el enfoque. Entonces me estaba dando un documento, un libro, me estaba dando respuestas a preguntas que ni siquiera había hecho. Y eso me interesó mucho, porque si por algo me caracterizaba yo de niño, es que era muy, muy preguntón. Desafortunadamente, no toda la gente me tenía mucha paciencia. Me fueron ahí como, preguntaba alguna cosa, la gente como que me respondía, llegó un momento en como que ya los hartaba. Y me fueron dando la idea de que ser preguntón era ser sinónimo de fastidioso. Entonces, como que uno se va limitando a hacer preguntas y poco a poco como que van matando la curiosidad de mí y de otros niños, porque lo sigo viendo actualmente. Y un poquito, tristemente, no siempre pasa eso, hay maestros muy buenos, pero un poquito también colabora con eso la escuela, las instituciones. En parte se entiende por qué, como que tratan de enseñarnos conocimiento que es útil para la vida, que está bien, pero como que llega un momento en que la curiosidad o ese interés por ámbito científico, por saber más, como que se va apagando y te van enseñando las cosas como de manera mecánica. Van apagando esa curiosidad, ese entusiasmo que tienen los niños, o por lo menos a mí en gran parte me pasó, sobre todo en bachillerato. Por ejemplo, te van poniendo, un ejemplo que a mí me gusta tomar es el de las matemáticas, ¿no? Te van poniendo cada vez, al principio es lógico, te dicen, mira, vamos a calcular el área de un cuadrado, te puede servir para después conocer si vas a comprar un terreno, cuánto te venden el terreno y todo eso. Pero después los números empiezan a mezclarse con letras y empiezan a aparecer cosas como el seno, coseno, tangente, y como que te pierdes. Y te empiezan a enseñar a resolver problemas como si fueras un algoritmo, como si fueras una computadora. Te hacen los problemas así, con este caminito para seguir, y te pueden resolver todos los libros, las ecuaciones de álgebra que vienen en un libro, así, de manera mecánica. Pero no te dicen para qué son las matemáticas. Y eso como que va apagando esa magia que tienen las matemáticas por volverte como una computadora. Yo no supe para qué servían las matemáticas y después me encantaron hasta que estaba en quinto o sexto semestre de la licenciatura. Cuando empecé a llevar cosas como fisicoquímica, como termodinámica, como los fenómenos de transporte, me di cuenta que las matemáticas lo que eran era un diálogo que tienes con la naturaleza, una manera de describir lo que está sucediendo en nuestra vida cotidiana. Pero eso lo descubrí ya que estaba muy grande y pues tuve que aprender matemáticas y al mismo tiempo aprender fenómenos de transporte y fue bastante complicado. Por otra parte también tenemos allá a los medios tradicionales de comunicación, que parece que no tienen nada que ver, pero ahorita van a ver por qué, que van haciendo como que, parece como que si la ciencia o la divulgación científica o la ciencia divertida se queda hasta en la primaria. Ahí están los experimentos, algunas personas que hacen cosas curiosas con la ciencia, y ahí se queda, ¿sí? Como que después te llaman para que es bachillerato, cuando ya estás más grande, cuando eres adulto, como que la ciencia debe ser tomada de manera seria, hasta un poco como aburrida, como que se queda ahí en una especie de letargo. Y aparte, decía por ahí mis abuelitos, que como te ven te tratan. Entonces, si tú quieres ser tomado en cuenta serio, si tu opinión como científico tiene que ser
tomada en cuenta así formal, de manera pues adecuada, supuestamente de manera adecuada. Ellos te piden que hables de cierta forma, que te vistes de cierta forma, que te comportes de cierta forma, y eso va haciendo que como que la comunicación científica con la sociedad se vaya un poquito distanciando. Por otra parte, también le dan mucha oportunidad, bueno, le dan también oportunidad, por ejemplo, a gente como que se dedica a comunicar temas pseudocientíficos como los horóscopos, remedios mágicos, terapias alternativas que no tienen fundamento científico, y la cerecita del pastel, el gusto culposo de muchos, en los que yo me incluyo, las telenovelas mexicanas. Una persona que no tiene, que creció en un ambiente bastante hostil, pues el típico cuento de la Cenicienta. Crece en un ambiente hostil, sin oportunidades de crecimiento, con escasos recursos, con una fuerte carga emocional. De repente, conoce a una persona también muy, muy guapa y sobre todo con mucho, mucho, mucho dinero, se casan y se resuelven todos sus problemas. Vivieron felices para siempre, ¿no? Así se acaban los cuentos. Y tú me digas hasta este momento, ay, Rafita, eso no pasa. Sabemos que son novelas, sabemos que son pues, cosas para entretenernos, no son cosas que la gente tome en cuenta. Pues sí lo toman en cuenta y sí pasa. Cada año, y lo acabamos de vivir ahora en los últimos 3 años, del 2019 a la fecha, la COFEPRIS batalla mucho y hace mucho esfuerzo por sacar productos milagro del mercado. Ahora le dicen productos engaño. ¿Por qué? Porque confiamos más en los remedios mágicos, en soluciones fáciles para resolver problemas bastante complejos, ¿sí? En lugar de confiar en la ciencia, que ofrece soluciones que están por lo menos comprobadas, no, preferimos hablar sobre por ejemplo, ¿no? La tarjetita cuántica que te curaba contra el coronavirus. Confiamos más en ese tipo de cosas que en la verdadera ciencia. Entonces, el hecho de que los medios masivos de comunicación le presten más atención a eso y que por una parte también como que pinten al científico como un personaje como perdedor, no más pónganse a pensar, hagan memoria. Si alguna vez han visto algún programa de comedia, de situación sobre todo, ponen a la persona que es tranza, sobre todo en la época así como que los ponen como estudiantes, ¿no? La persona que es tranza, que no le gusta entrar a clases, que copia los exámenes, que le hace hasta bullying a los maestros, que se burla de ellos, lo ponen como el personaje cool, el ejemplo a seguir. Y al inteligente, al que cumple con las reglas, al que le gusta hacer las tareas y que muchas veces resuelve los problemas en los que se metió el protagonista, que es el personaje cool, lo pintan como el perdedor, ¿sí? Entonces te van enseñando que la ciencia es aburrida, que la ciencia es como una parte así para la élite, que solo un nicho de personas muy pequeñito es el que maneja esos temas. Entonces ha hecho que los científicos como que se vayan distanciando de los medios masivos de comunicación. Inclusive yo tengo conocidos que se dedican a la ciencia y hasta presumen, ¿no? No, yo no veo la televisión, yo me dedico aquí en mi laboratorio y trabajo en mi laboratorio y mucho menos tengo redes sociales. Yo no tengo Facebook ni nada de eso porque eso es para pérdida de tiempo. Yo aquí me dedico a mi laboratorio y aquí trabajo en mi laboratorio, ¿sí? Entonces, hasta el momento uno podría pensar, bueno, es que sí, la televisión tiene la culpa, nos quiere mantener aletargados, nos quiere mantener ignorantes para manipularnos, es una mala manera de hacer llegar el conocimiento a la gente. Pero también los científicos en una parte tenemos la culpa, porque no nos hemos abierto los espacios en ese tipo de medios de comunicación. No hemos competido contra los pseudocientíficos, contra las personas que hablan de los horóscopos, para ganarnos ese lugar ahí en la televisión y poder comunicar la ciencia de manera adecuada, ¿sí? Queremos nuevamente seguir trayendo nuestra corbata, nuestra bata. Parece que si empezamos a hablar con la ciencia de manera divertida, o en foros como de comedia, o en foros de programas de televisión matutinos, se nos van a caer los diplomas y no vamos a ser tomados en cuenta demasiado, o no vamos a ser tomados en cuenta seriamente, ¿va? Últimamente ha habido algunos esfuerzos ahí por parte de la academia por hacer cosas de divulgación científica. Sale por ahí el primer congreso de divulgación científica de la universidad tal, y uno se emociona y dice, ahora sí van a hacer las cosas diferentes, va a estar padre esto. Entras a la página del congreso y te das cuenta que no te piden más que el paper que te piden todos los congresos científicos, con la misma estructura, el resumen, introducción, resultados y discusión y las conclusiones. Nomás le ponen ahí unas figuritas divertidas y ya piensan que eso es divulgación científica, cuando no es así. La divulgación científica tiene sus características, ¿sí? Debe ser fácil de comunicarse, debes de contar algo y sobre todo, aunque pueda ser irreverente, aunque pueda ser juguetón, aunque puedas aprovecharte de algunos otros programas de televisión o de las redes sociales, siempre debes ser fiel a la ciencia, ¿sí? La primera característica en la que
debes utilizar un lenguaje sencillo, utilizar sobre todo analogías. Si tú le demuestras a las personas que, por ejemplo, dentro de una lata de alimentos hay ciencia, hay matemáticas, y hubo gente que se arrastró mucho el lápiz haciendo ecuaciones para que tengas un producto que no se te eche a perder sin necesidad de utilizar conservadores, se va a dar cuenta que todo eso que aprendió en la escuela, desde la primaria, tiene una aplicación y se va a empezar a interesar por lo que le estás enseñando, ¿sí? Utilizar ejemplos, utilizar un lenguaje que utilizarías en tu colonia, con tu amigo, con tu vecino, ¿sí? Porque es bien curioso cómo la gente confunde lo que es la divulgación científica con la difusión científica, ¿sí? La difusión científica es el resultado de lo que tú tienes en el laboratorio. A lo mejor estudiaste tu licenciatura, hiciste tu tesis y tienes la responsabilidad de comunicar esos datos en un foro científico con tus iguales para discutir, para enriquecer esa idea, para que la pongan a prueba. Pero esa comunicación así entre pares, con un lenguaje técnico, con un lenguaje científico, se da en los journals y se da en los webinars, no sé, en los simposios. Pero lo que es la divulgación científica se debe hablar con ese lenguaje más cotidiano. Yo lo comparo como si fueran fiestas. En la primera es tu fiesta de graduación, en donde a lo mejor sí vale la pena que vayas así muy formalito, de corbata, porque pasaste a lo mejor en tu doctorado 4 años encerrado en el laboratorio y ahora vas a dar a conocer al mundo todos tus resultados. Pero una vez que ya hiciste tu fiesta de graduación, vale la pena que hagas una fiesta en el barrio, donde se comunique la ciencia de manera divertida, donde cierren las calles y pongan ahí, no sé, un sonidero para que todos compartir de manera alegre ese conocimiento que ya obtuviste después de todo tu trabajo. Esa es la verdadera divulgación científica. Porque luego se presume, ¿no? Llenamos nuestro foro con más de 40 docentes de no sé qué universidad, especialistas en el área, y con 500 estudiantes también especialistas en el área de tal universidad. Un verdadero congreso científico, un verdadero evento de divulgación científica debe estar lleno de personas que no se dediquen a tu área. Si es de biología, debe estar lleno de arquitectos, de abogados, personas que se dedican a la construcción, ¿sí? que se interesen por temas que generalmente no se interesarían. Eso de veras es un evento de divulgación científica. En el segundo ejemplo, donde digo que debe de contar algo, más o menos toda la estructura, por lo menos lo que a mí me ha funcionado, de mis contenidos de divulgación científica, tienen la misma secuencia. Primero, y me gusta compararlo con las películas de fórmula, las películas que ya están, pues que sabes que van a funcionar, ¿no? Empiezas, sobre todo con las de superhéroes, empiezas con una escena trepidante, ¿no? Llega ahí el villano y te muestra en una escena así cortita, que a veces ni siquiera tiene que ver con el resto de la película, te platica o te dicen cuál es el poder del superhéroe o toda la maldad del villano, ¿no? Con un chasquido acaba con el mundo y te quedas ahí. Luego te captan tu atención para creerte así al filo de la butaca. Después ya te platican la historia de la película, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, cómo le van a hacer para vencerlos. Y posteriormente, allí algunos escritores muy habilidosos le dan la vuelta de tuerca. Resulta que todo lo que te habían platicado estaba mal, que los verdaderos malos son los buenos y los buenos son los malos, y vuelve a empezar y te tienen ahí bien entretenido en la pantalla del cine. Y al último ya te lanzan la conclusión y sobre todo te dan ahí una pistita de qué va a seguir para que te quedes picado, ¿no? Ya está uno ahí en la butaca esperando que pasen todos los créditos para ver qué va a pasar. Así funcionan los textos y los videos de divulgación científica. Pones alguna pregunta llamativa, alguna frase curiosa, algo para captar la atención de la audiencia, sobre todo ahora que no ponen mucha atención. Tienes 5 o 6 segundos, sobre todo en videos cortos, para que capten tu atención, para captar su atención. Y ahora sí ya le explicas por qué lo que dijiste estaba mal, la respuesta a lo que preguntaste, das algún otro dato curioso, y al último dejas ahí algún cabito suelto para que la misma gente empiece allá a preguntarte, y vas generando ahí una comunidad que se interesa por tu tema. Más o menos todos mis videos, lo que yo he visto y que tienen en común las personas que se dedican a la divulgación, siguen esa estructura, ¿va? Y como les digo, no importa que te aproveches de programas de comedia, que te aproveches de los medios masivos de comunicación para llevar la ciencia a otros lados, siempre debes de ser bien fiel a la ciencia. Cuando creas tu contenido, basarte en journals científicos, ¿sí? Basarte en el conocimiento que alguien más generó, primero, para mantenerte actualizado, y segundo, para que tu información vaya bien respaldada y que difícilmente alguien que se dedica a la pseudociencia te quiera debatir, y sobre todo que empiecen a tener un poco de conciencia de lo que van a decir está mal dicho, o que no tiene un contenido de calidad. ¿Sí? Por eso es importante que todas tus publicaciones vayan respaldadas por un journal o sobre todo por un metaanálisis, algo que tenga bien
la evidencia científica bien fuerte. Si logramos comunicar la ciencia de manera correcta, que llegue a personas que comúnmente no están interesadas sobre esos temas, si logramos que la gente se interese en la ciencia, podemos lograr, o tendríamos la esperanza de lograr por lo menos, de que la gente se empiece a apropiar del conocimiento, ¿sí? De que la gente no le tenga miedo, como nos pasó ahora en la pandemia, que no le tenga miedo a las vacunas, que sepa que hay gente que está trabajando, que hay gente que todos los días está en el laboratorio haciendo exámenes, haciendo pruebas, para darle una vida mejor a todos nosotros. Y podemos hacer sobre todo que una vez que tenemos a la gente ya interesada y que se empiece a informar más, que empiece, pues, digamos, a exigir a las personas que toman las decisiones en el gobierno o en puestos más, los que dirigen nuestro país, pues, que les empiecen a exigir mejores decisiones y mejor toma de decisiones. Generalmente los científicos nos quejamos de que no nos toman en cuenta en las decisiones del gobierno. Cuando logramos comunicar la ciencia de manera adecuada, podremos hacer que la gente se apropie del conocimiento, que exija mejores condiciones para los científicos y sobre todo que tengamos un mundo mejor preparado y sobre todo que confíe en la ciencia y en los científicos. Pues muchas gracias.